Buenas tardes, yo soy Rocío Sánchez. Voy a empezar esta conferencia, que es una, aunque vayan a ser dos personas las que hablemos. Bien, les teníamos preparado una presentación, pero mucho me temo que no van a poder leer, porque fundamentalmente son textos que nosotros no vamos a leer, pero sí queríamos ilustrar nuestras palabras con una serie de textos para que ustedes fueran siguiendo la conferencia. Bueno, los que están cerca de la pantalla lo podrán hacer. Pedimos disculpas al resto de las personas que nos acompañan. Bien, decirles que estamos evidentemente muy felices de estar en la Casa de América y más en este salón. Yo creo que nunca he estado en un salón tan bonito como este, impartiendo una conferencia, compartiendo además esta tarde con todos ustedes, todos los que han querido venir a escucharnos, a compartir estas palabras que les vamos a ofrecer. Queremos agradecer, evidentemente, a las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, a José Antonio de Ori, Amparo García, por hacer fácil que hoy estemos también con todos ustedes, y evidentemente también al profesor Manuel Lucena, que fue quien se acordó de nosotros y nos llamó para formar parte de este ciclo. Bien, un ciclo de conferencias que nos parece muy sugerente y en el que participan también colegas a los que admiramos mucho y con los que además nos unen muchas cosas. Bien, cuando Manuel Lucena nos propuso que viniéramos a hablar sobre las mujeres en el mundo atlántico, en realidad no hizo falta que insistiera mucho, porque es un tema que como historiadoras y como mujeres también nos interesa y nos seduce enormemente. Isabel y yo llevamos muchos años compartiendo temas de investigación y con mucha frecuencia nos hemos ido encontrando a estas mujeres de las que hoy venimos a hablar, de esas mujeres que marcharon a América, sobre todo vamos a hablar de la fase fundacional, como también a esas otras mujeres que se quedaron aquí, en la península, aunque mirando también de frente ese mundo atlántico. Pues bien, cada vez que nos hemos ido encontrando con estas mujeres, pues queremos saber más y más de ellas. Sintetizar todo lo que se ha dicho en las últimas décadas sobre la historia de las mujeres en el mundo atlántico, bien, tengo que confesarles que es una tarea de titanes. Es casi imposible transmitirles todo lo que se ha publicado, todo lo que se ha dicho en las últimas décadas. Aunque sin entrar en otras consideraciones, solo queremos recordar la invisibilidad que tradicionalmente han sufrido las mujeres en la producción historiográfica. Una realidad que afortunadamente desde hace unas décadas a esta parte está cambiando, y cómo está cambiando. Aunque la deuda no esté plenamente saldada, sí tenemos que decir que hoy la historia de la mujer, como otras muchas categorías sociales que tampoco se habían incorporado al análisis histórico, pues goza ya de una base conceptual, teórica y metodológica sólida, propia de una disciplina que ya ha superado esa fase inicial y se encuentra en proceso de maduración. Si nos centramos en la producción historiográfica americanista, se percibe a simple vista que la mujer ha estado ausente durante siglos del análisis histórico, quizás porque la historia de la América hispana ha sido una historia construida durante mucho tiempo teniendo en cuenta de forma casi exclusivamente la realidad masculina. Una historia protagonizada por hombres descubridores, exploradores, conquistadores, colonizadores, gobernantes y evangelizadores que con su presencia abrumadora dejaban fuera de juego consecuentemente a las mujeres, casi invisibles para la gran mayoría de los historiadores y coetarios. Bien, tal realidad es un reflejo, podemos decir, de una prolongada indiferencia que inauguran los propios cronistas del descubrimiento y la conquista, los cuales solo circunstancialmente incluyeron en sus relatos
algunas vivencias extraordinarias de mujeres que habían protagonizado situaciones y hechos sorprendentes. Pues bien, son estas mujeres excepcionales que además asumieron en América papeles, podemos decir, del rol masculino, las únicas que durante mucho tiempo, merecieron una mención en los textos. Y aún así, en no pocas ocasiones, estas mujeres aparecen innominadas e incluso en otros casos tampoco se nos ha facilitado el dato numérico de su participación en alguna de las expediciones en las que participaron. Sin embargo, a pesar de que es de justicia reivindicar que las mujeres estaban desde el principio allí, de que ellos no fueron solos, como rezaba el título de una espléndida exposición que pudimos ver hace 2 años en el Museo Naval, pues bien, sería ridículo y además falso, por otra parte, afirmar que el papel de las mujeres fue parejo al de los hombres, hablando ahora exclusivamente en términos numéricos, sobre todo durante las primeras décadas, cuando la inmigración la alimentaron fundamentalmente jóvenes conquistadores en busca de fáciles fortunas derivadas del éxito militar. El componente femenino comenzó, en verdad, a adquirir relevancia más adelante a medida que los territorios ya conquistados se fueron ocupando y colonizando. Porque muy pronto se hizo evidente que era necesario retener allí a los mismos participantes de las campañas de descubrimiento y conquista en un intento de transformar al conquistador en vecino. Bajo este planteamiento, por tanto, la mujer aparecía como una pieza fundamental para asegurar el asentamiento fijo de los hogares, contribuyendo a que el conquistador se fijara en la tierra o se perpetuara, como podemos leer insistentemente en muchos documentos. Bajo este presupuesto, las leyes españolas respecto a la inmigración de mujeres en India no fue en absoluto restrictiva. Es más, podemos decir que de manera general la corona fomentó su paso, aunque el estado civil de esas mujeres que marcharon introdujo un elemento diferenciador muy importante a la hora de decidir su viaje. Entre 1493, es decir, el segundo viaje de Cristóbal Colón, y 1502, que es el año en el que zarpó la gran armada colonizadora de Nicolás de Obando, pasaron al Nuevo Mundo algunas mujeres, pero siempre a cuentagotas. Dada la misión que se le encomendaba a Obando y el gran interés que mostraba la corona ya entonces, porque la población se asentase y que, por tanto, las personas no retornaran a la península o marcharan a otros territorios, a otros lugares de las Indias, como había ocurrido durante los primeros asentamientos coloniales, podríamos deducir que en la flota de 1502 debía viajar un contingente considerable de mujeres. Sin embargo, con los datos en la mano, no parece que el número total de mujeres superase el centenar en una armada que, según la reciente estimación de Esteban Miracaballos, debió rondar las 2.000 personas, incluyendo a pasajeros y a tripulantes. Bien, este autor, Miracaballos, ha podido constatar numerosos casos de hombres casados que decidieron viajar en solitario, aun teniendo que afrontar el pago del pasaje frente a la posibilidad de viajar gratis en el seno de su unidad familiar, tal como había ofertado la corona. Es posible que quienes actuaban así consideraran que las nuevas tierras todavía no parecían ser lo suficientemente seguras como para exponer a toda la familia, y es natural que quisieran conseguir cierta estabilidad antes de mandar a buscarla a España. Por ello, cayó como una bomba la temprana orden de que los casados que tuviesen sus mujeres en Castilla fuesen a buscarlas so pena de la pérdida de la vecindad. Bien, la necesidad de dar estabilidad a los nuevos territorios alentó, por tanto, desde muy pronto, no solo la emigración de familias completas, sino también la persecución de hombres casados que alargaban sus estancias en India
separados de sus familias. Pero estas órdenes, que con el paso del tiempo se fueron complementando y se fueron ampliando también a los demás territorios, eran difíciles de cumplir en un territorio, en un continente tan vasto como era América. Bien, uno de los testimonios más gráficos que hemos encontrado de esta realidad, muy extendida por otra parte, se la debemos al obispo de México, Juan de Zumárraga, quien en una fecha temprana, 1535, elaboró una extensa lista sobre los casados españoles en su distrito que estaban, dice el título, ausentes de sus mujeres. Esta lista la entregó al virrey y a los oidores de la Audiencia de México para que actuaran en consecuencia. Y bueno, es ese documento que difícilmente pueden ver, pero es este documento que les estamos proyectando. Bien, aparecían en esa lista 470 hombres casados, tras los cuales se incluía también una breve relación de mujeres, que también las había, mujeres casadas, que se encontraban en América ausentes de sus maridos en España, pero estas solo eran 19, y además todas ellas identificadas de manera muy leve, muy simple. La Tobar, la Jordana, la Guzmana, la Angulo, etc. Bien, la lista de 1535 es llamativamente larga, a la vez que expresiva de un fenómeno de dimensiones preocupantes que la corona había intentado atajar desde muy pronto, aunque habrá que esperar a 1544 para que el problema fuera abordado de manera más resolutoria. En ese año, el rey Carlos dictará una reglamentación general, no solo prohibiendo que los casados pudieran viajar a las Indias y sus mujeres, sino también exigiendo que los que ya hubieran pasado a América fueran obligados a volver a por ellas. Bien, la dispensa para que los varones casados pudieran viajar en solitario, a veces era necesario hacer ese viaje, por ejemplo, los mercaderes o los comerciantes, esta era una circunstancia muy extendida, ¿no?, entre este grupo. Bueno, pues esa dispensa exigirá a partir de ese momento el consentimiento expreso de las esposas. También les queríamos proyectar un ejemplo, y el compromiso del marido de retornar o de enviar a por ellas tras el pago de una fianza. Esta reglamentación ahonda sobre una línea de actuación política que no estuvo exclusivamente vigente en el siglo XVI, sino que se va a extender a lo largo de todo el periodo colonial, porque las leyes de Indias recogen un buen número de reales pragmáticas reiterando estas órdenes, tanto en el 16, como les digo, pero también en el 17 y en el 18. Y aunque la corona contó con la colaboración de las justicias civiles y también eclesiásticas para erradicar estas situaciones, los insistentes recordatorios evidencian a las claras que era muy difícil atajar este problema. Junto a estas medidas coactivas, podemos decir, hubo también otra serie de disposiciones que trataban de fomentar el que los casados se instalaran con sus familias, ofreciéndoles incentivos como la preferencia en el reparto de tierras, privilegios fiscales o empleos y cargos oficiales. Para algunos autores, estas medidas, podemos decir en positivo, fueron quizás más efectivas para la política de poblamiento y asentamiento en las Indias que las puramente coercitivas. Bien, esto en relación a las casadas, pero ¿y las solteras? Pues bien, también desde muy pronto se promovió el paso de mozas solteras, aunque a diferencia de las primeras, las medidas migratorias que se adoptaron para ellas evolucionaron desde una gran flexibilidad al principio a un control absoluto más tarde, particularmente a partir de la segunda mitad del XVI. El abultado número de hombres jóvenes y solteros que habían llegado a América durante las primeras décadas puso de manifiesto muy pronto la necesidad de muchachas casaderas en una sociedad que por entonces se encontraba en proceso de construcción y que se deseaba que estuviera bien ordenada. Es decir, durante las primeras décadas del XVI se alienta su traslado sin ponerles impedimento alguno. Sin embargo, esta situación se modifica claramente a finales de la década de 1530,
cuando, a través de una serie de reales cédulas, se empieza ya a poner límite a que las muchachas solteras pudieran instalarse libremente en los nuevos territorios. Se les impedirá viajar sin el resguardo de un varón consanguíneo y se les exigirá que lleven licencias despachadas directamente por el rey. Es decir, no se prohíbe su paso, sino que solo se dictamina cómo y en qué condiciones debían realizar el viaje. Parece que detrás de esta decisión estaba el temor de que emigraran aventureras, así las llamaban, bueno, hoy diríamos prostitutas, que pudieran influir negativamente en la salud moral de las nuevas poblaciones, tal como aseguraban las autoridades virreinales que estaba ya sucediendo en algunas ciudades de sus distritos. Si hablamos de número, entramos pues en un terreno resbaladizo, difícil de concretar, porque no podemos conocer con absoluta certeza, sobre todo durante las primeras décadas, el número de mujeres casadas, solteras o viudas, que también fueron a América, aunque siempre su número fue menor, que marcharon, por tanto, desde la península. Bien, no podemos establecer una correlación directa entre los registros que se han conservado y el volumen de población que marchó por cauces legales a India. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero, porque los mecanismos de control y de supervisión de los permisos tardaron un tiempo en fijar su forma definitiva. Segundo, porque una parte importante de la documentación se ha perdido. Y tercero, porque existió una inmigración ilegal que evidentemente nunca se registró y a la que solo podemos acceder de manera indirecta a partir de testimonios sueltos. Bien, para al menos una primera aproximación, seguimos siendo deudores en la actualidad de las investigaciones que hace ya muchos años emprendió un filólogo, investigador norteamericano, Peter Boyce Bowman, que le llevaron a identificar a algo más de 56.000 pobladores de la América hispana desde el descubrimiento hasta finales del siglo XVI. Bueno, una cifra que diversos autores estiman que representaría algo más de la cuarta parte de la inmigración total. Es verdad que después de Boyce Bowman se emprendieron bastantes investigaciones, sobre todo de ámbito regional, que ampliaron, aclararon, matizaron muchísimas cuestiones sobre este tema, pero estadísticas generales que abarquen toda la península, como la que existe para el siglo XVI, desgraciadamente no las tenemos para el XVII y el XVIII, más allá de un periodo concreto, el que ofrece Rosario Márquez para la segunda mitad del XVIII. Pues bien, con estos mimbres podrán entender la dificultad con la que nos enfrentamos los historiadores para ofrecer valoraciones más o menos definitivas sobre el volumen de mujeres que marcharon a India y también los ritmos de esa salida, aunque sí podemos adelantar algunas conclusiones. Para el siglo XVI se constata que la participación masculina siempre fue superior a la femenina. Para que se hagan una idea, algo así como 4 varones por cada mujer. Aunque con el paso del tiempo esta emigración masculina y femenina tendió a equilibrarse, pero nunca a equipararse. Segunda consideración, la emigración de mujeres fue 5 veces más alta al final de esta centuria, el 26%, que en sus años iniciales, 5,6%, produciéndose pues, un incremento progresivo a lo largo del siglo. Queda claro, por tanto, que las mujeres estuvieron dispuestas a marchar, sobre todo cuando las conquistas rápidas habían acabado. Para entonces, los nuevos territorios ya no atraían tanto a jóvenes aventureros, sino a grupos de funcionarios, comerciantes y religiosos, y sobre todo a familias completas dispuestas a labrarse un porvenir con su trabajo. Además, la creciente presión de la corona en relación a esas familias separadas por el Atlántico actuó también como mecanismo corrector de los desajustes, embarcándose mujeres casadas al encuentro de sus maridos. Muy relevante, pero mucho en términos numéricos,
fue el protagonismo de la inmigración familiar, en cuyo seno se inscribe cómodamente la mujer casada que marchaba en compañía obligada de su esposo, de su marido. Las familias arrastraban además un buen número de mujeres solteras, hijas, hermanas, sobrinas, cuñadas, que marchaban a India en busca, muchas de ellas, en busca de oportunidades matrimoniales y en circunstancias de travesía más seguras. Las jóvenes solteras también viajaron como criadas. Hay muchas mujeres solteras criadas, también muchos varones criados, aunque sabemos que pocas veces llegó a existir una relación contractual de servicio entre ellas y sus señores. Las jóvenes inmigrantes partían a territorios donde eran muy altas las posibilidades de contraer ventajosos matrimonios en comparación con la península. Durante los años de la conquista, el matrimonio resultó ser una empresa de mucha facilidad para la que eran bien acogidas todas las españolas, todas las mujeres blancas que llegaban a las colonias, sin requerir excepcionales virtudes de belleza, de educación o incluso de consideración social. La promesa de bienestar y la facilidad para cambiar de estado fue, por tanto, un reclamo para muchas jóvenes que condujo, según palabras de algún historiador, a una especie de trata de blancas, así lo dicen, de esta manera tan cruda. Pero con el paso del tiempo, ese mercado matrimonial comenzó también a saturarse por la competencia de las mujeres nacidas en América, tanto criollas como mestizas españolizadas. Bien, los estudios en torno a las pautas de migración después de 1600 confirman que hacia la década de 1630 se abrió un nuevo ciclo, produciéndose un cambio no solo cuantitativo, sino también cualitativo, tanto en la composición como en la procedencia de los pasajeros. En fin, lo que a nosotros nos interesa, menos mujeres y, en consecuencia, también menos familias. La mayor parte de los hombres siguieron viajando solos a América y terminaron casándose con mujeres nacidas en las colonias. Este modelo continuará durante el siglo XVIII, aunque la nueva dinastía borbónica también apoyará otro tipo de migración, apoyará y financiará otro tipo de migración, apoyando el envío, sobre todo, de familias pobladoras a territorios que era conveniente asegurar frente a competidores extranjeros. Bien, casi no tenemos tiempo, porque tengo que dar la palabra a mi compañera, de referirnos a esas otras mujeres que marcharon también a América, pero por cauces ilegales, esas mujeres que no fueron nunca registradas, bueno, nunca, casi nunca registradas, porque de algunas de ellas sí conocemos sus historias, tremendas historias para muchas de ellas, mujeres que normalmente marchaban pues para liberarse de una realidad familiar o social que las violentaba y las aprisionaba. Vale, muchas gracias, Rocío. Ahora me voy a hacer cargo yo de explicarles de la forma más gráfica posible, porque vamos agotando nuestro tiempo. ¿Qué ocurre con aquellas otras mujeres que, participando también del proceso migratorio, del proceso de la colonización de América, se quedan aquí? Es decir, hay mujeres que se quedan aquí y viven la experiencia americana desde esta orilla. Me estoy refiriendo, y así lo entendemos mi compañera Rocío y yo, no solamente a las mujeres casadas. Siempre tendemos a pensar en las mujeres casadas cuando hablamos de las mujeres que sufren la inmigración, pero en realidad nosotros pensamos en todas aquellas mujeres que de alguna manera sintieron la presencia, sintieron, mejor dicho, la ausencia de algún miembro de su familia varón, del que dependían a nivel jurídico, a nivel legal, para empezar, y también a nivel económico y, por supuesto, con el que estaban vinculadas por lazos afectivos. Una madre que pierde a un hijo que se va a América, una casada que pierde, entre comillas, claro, siente la ausencia de un marido que se va a América, o una mujer soltera que pierde al padre o pierde al hermano que la sustentaba, están viviendo la misma situación
salvando las distancias, pero están viviendo una situación muy parecida. De tal manera que el fenómeno que les estamos aquí planteando es un fenómeno grande, cuantitativa y cualitativamente, afecta a buena parte de las mujeres que vivieron en la sociedad española del periodo moderno. Eso sin contar otras mujeres que también procedían de otros espacios europeos y que se asentaron aquí también, soñando con irse a América. Buscando cómo condensarles esta reflexión de una forma lo más gráfica posible, sin agotarles y sin agotar nuestro tiempo, hemos pensado en la posibilidad de responder a esas tres preguntas que les estamos proyectando y que espero que eso sí al menos lo podamos ver. Las tres preguntas las hemos considerado porque entendemos que son fundamentales para comprender desde nuestro punto de vista la realidad que vivieron estas mujeres. ¿Por qué se quedaron? ¿Cómo vivieron? ¿Y qué sintieron? Vamos a intentar dar respuestas a esas preguntas. Algunas mujeres se quedaron... Perdonen un momentito. Digo que algunas mujeres se quedaron por decisión propia y otras, sin embargo, lo hicieron por circunstancias ajenas a su voluntad. La correspondencia privada que nosotros manejamos mucho como fuente informativa, la correspondencia, las cartas que los inmigrantes escribieron a sus familiares, animándolos a que reemprendieran, a que emprendieran el viaje, a que se reunieran con ellos en América, nos deja entrever una casuística muy variada de por qué estas mujeres se quedaron en España y no se marcharon a América. Gracias a una colección epistolar importante de más de 600 cartas que publicó hace ya años Enrique Ote, sabemos que, aunque hubo maridos que reclamaron, que no fueron muy proclives a reclamar la presencia de sus mujeres en América, se lo acaba de demostrar Rocío con algunas de las cifras, quienes las hayan podido ver. Sin embargo, sí existieron otros maridos que querían el reencuentro con sus esposas, aunque fuera solo porque les interesaba legalmente, porque la corona les exigía que estuvieran allí residiendo con sus esposas. Fuera como fuera, hay reclamos constantes de los maridos a sus mujeres para que se marchen a América, a hacer vida maridable con ellos, y sin embargo, a pesar de esas peticiones, hay una resistencia por parte de las mujeres. Multitud de razones se esgrimen, entre las que podemos considerar la fobia al mar, es la más argumentada y además se acepta como una razón para no ir a América, el miedo al viaje, el temor a las enfermedades, estar enferma también en el momento que se la reclama, el miedo a una nueva vida, el miedo a lo desconocido y, ¿por qué no también? Porque a veces lo dicen en las cartas, el vértigo que producía abandonar el terruño, la familia y emprender una experiencia nueva. Estas mujeres veían la travesía, y así lo verbalizan, veían la travesía como cosa de hombres y ellas prefieren quedarse aquí y esperar que los metales fluyeran a través de las flotas. La negativa, que es frecuente en las mujeres a emprender el viaje a América, la vemos como un hecho socialmente aceptado, porque se repite como algo bastante recurrente. Estas respuestas a las llamadas desesperadas de los esposos, pero a veces positivas, pero en muchos casos negativamente, las hemos podido conocer gracias a una colección de cartas que tuvimos la fortuna de localizar en América hace unos años y que publicamos en un libro que titulamos El hilo que une. En ese libro recogíamos 400 epístolas que se encontraban en los procesos de fe de la Inquisición de Nueva España, en concreto en los procesos de bigamia o fundamentalmente en los procesos de bigamia. Y estas cartas las habían escrito mujeres desde España a México y le contestaban a esas peticiones que les hacían sus maridos. Unos maridos que en muchos casos se habían olvidado de que tenían unas esposas aquí en España y habían decidido contraer un nuevo matrimonio en América, aun a sabiendas de que sus mujeres seguían vivas aquí. Llega el momento de preguntarnos cómo vivieron. Bueno, las circunstancias de vida de estas mujeres pueden imaginarse que varía mucho, depende del estatus de cada cual, de la coyuntura en la que se esté viviendo, del ambiente, de muchas cosas. Es cierto que hubo un grupo
tampoco podemos cuantificarlo, porque si no podemos ni cuantificar a las que emigraron, ¿cuánto a las que se beneficiaron, verdad? Pues, pero hubo un grupo importante de mujeres que se beneficiaron de la experiencia indiana de sus maridos o de sus padres o de sus hermanos. Se beneficiaron evidentemente a través de los metales que ellos les enviaban desde América. Las remesas que llegaban desde América tuvieron un papel fundamentalmente de sostén familiar en un primer momento. Una vez que se cubrían esas primeras necesidades, también se destinaban a invertirse para dotar, para beneficiar a otras mujeres de la familia, hermanas y hijas fundamentalmente, a las que se las dotaba para asegurarles un futuro en el matrimonio o en el convento. Y finalmente, si sobraba dinero, pues esas remesas se invertían, y también se hacía muchas veces, para comprar propiedades en los lugares de origen, casas, tierras y también censos, es decir, renta en dinero. Sin embargo, la documentación lo que nos deja al descubierto es que la mayoría de las mujeres tuvieron una experiencia difícil tras la marcha del emigrado. Entendemos que quedaron moral y afectivamente, por lo menos, tocadas y legalmente en un limbo. En un limbo porque seguían casadas, pero sin embargo no tenían una capacidad de obrar legalmente, a no ser que su marido hubiera sido hábil y le hubiera dejado los papeles preparados antes de irse. Y créanme que ese no fue el comportamiento más habitual. Estas mujeres se quedaban en bastantes casos sin poder gestionar sus patrimonios ni su vida. Bueno, pues en consecuencia, de acuerdo con lo que les estoy diciendo, económicamente las mujeres de las clases populares, la inmensa mayoría de estas mujeres, van a quedarse en una situación insolvente, a veces de pura miseria. Además, bastantes mujeres perdieron sus dotes, las que tenían dote, que era una especie de seguro que la ley castellana, había previsto para asegurar la situación de indefensión en la que quedaba la mujer cuando el matrimonio se disolvía por muerte o por anulación del matrimonio. No divorcio, que en aquellos momentos no lo había, pero era un seguro material para las mujeres. Bueno, pues esas cartas de dote las tenían que gestionar los maridos, el varón. Y en muchas ocasiones esas cartas de dote fueron invertidas para pagar el billete, el viaje y para instalar al emigrante en América. De tal modo que esas mujeres al final se quedaban aquí solas, sin bienes, sin marido que las sustentara y evidentemente teniendo que hacer frente a la vida. Les estábamos proyectando, es una pena que no lo puedan leer, pero la experiencia de una sevillana llamada María Portillo, que nos ha legado un testimonio precioso, entre comillas, de su experiencia y además un testimonio, no es el único, pero es un testimonio de cómo se coaccionaba a las mujeres para que entregaran estas cartas de dote y sirvieran a los maridos para pagarse el viaje a las Indias. Esta mujer, cuando muere el marido, reclama los bienes del esposo en el juzgado de bienes de difuntos de la Contratación de Sevilla, y en el relato de ese reclamo nos deja pues, un testimonio de una experiencia matrimonial bastante dura, una experiencia que ratifican también los testigos, y en simples líneas, quienes no lo puedan leer, explican cómo la maltrataba y la presionaba para que entregara la dote. Y esta pobre mujer decía constantemente, no lo había de otorgar aunque la matara. ¿Y por qué? Pues porque de haberlo hecho se hubiera quedado, como se quedaron otras muchas, sin recurso alguno. Una historiadora francesa, Catherine Barbassa, que estudió la localidad madrileña de Pozuelo durante el siglo XVI y XVII, nos enseñó que la mayor parte de las mujeres que vivían solas en la España de esos siglos, por lo menos de ese entorno, pero es una tónica común, vivían en la pobreza, aún en el caso de que tuvieran bienes, porque claro, gestionarlos les resultaba muy difícil. En todo caso, dentro del grupo de las mujeres solas, que eran me estoy pasando de tiempo, digo que era un grupo bastante heterogéneo, pues dentro de ese grupo de mujeres solas, donde podemos incluir viudas, solteras, etcétera, las que peor lo pasaban eran las mujeres solas con maridos en Indias. Unas mujeres que
evidentemente se quedaban desprotegidas a nivel económico y que además, para colmo de males, muchas de ellas habían vivido un matrimonio muy cortito, en muchos de los casos, de días, de meses, de pocos años. El historiador canario Francisco Fajardo las ha llamado viudas vírgenes porque muchas de ellas ni siquiera consumaron el matrimonio antes de marcharse los maridos a India. Mujeres solas al frente de los hogares, de su prole, que evidentemente no solamente lo genera la inmigración a India, no nos confundamos. El problema de la soledad femenina, de los hogares encabezados por mujeres, es un producto de la propia genética, de la propia evolución biológica de la sociedad del periodo moderno, en la que la esperanza de vida era menor en los hombres que en las mujeres y, por tanto, las mujeres tenían más posibilidades de sobrevivir al marido y de mantener el hogar. Es decir, la sociedad moderna está llena de viudas. Lo que queremos aquí recalcar es que esas mujeres viudas se ven incrementadas también por el proceso de la inmigración. Y en ese caso ya esos hogares no son de viudas, sino de mujeres solas con los maridos ausentes en India, ¿de acuerdo? Voy a saltar parte de la exposición porque no nos va a dar tiempo, pero sí les quiero transmitir esta imagen. Vamos a ver, una sociedad llena de viudas o llena de mujeres solas, como consecuencia, aunque sea de la inmigración, que no tenían una capacidad para gestionar sus bienes, porque tenían una incapacidad jurídica para gestionarlo, está planteando o al menos intuimos que se está generando una situación vital bastante difícil para estas mujeres. Estas mujeres que además, y quiero también que pensemos un poquito en esto, unas mujeres que a nivel familiar suelen proceder casi siempre de los estratos sociales menos privilegiados. La inmigración a India, y eso también se lo ha comentado Rocío un poquito, se está nutriendo sobre todo de las capas populares de la sociedad española del momento, y para atender los gastos que ocasionaba el pago del flete, etcétera, evidentemente tenían que hacer tremendos esfuerzos estas familias. Vendían las cartas de dote, pero también vendían todo lo que tenían a mano y si no se endeudaban. De tal manera que estas mujeres quedaban sin bienes y en muchos casos endeudadas y tenían que hacer frente a una realidad pues, que les resultaba bastante difícil. Muchas de estas mujeres se van a hacer frente a la situación y van a ocuparse en tareas a veces poco lucrativas, o la mayor parte de los casos poco lucrativas, como eran, pues yo qué sé, tareas de comercio al menudeo, tareas de servicio doméstico, la estancia mercenaria, para poder sacar adelante a sus familias. Es cierto también que había mujeres que, si pertenecían a un estatus social más acomodado, eran acogidas por la familia, por su propia familia, por la familia de origen, y una familia que las mantenía durante el tiempo en el que el emigrado estaba ausente. Pero si no era ese el caso, que en la mayoría de las ocasiones, como les digo, predominaba la situación de la mujer sin medios, sin posibilidades, pues estas mujeres dependían de su trabajo o de que alguien se hiciera cargo de ellas. A este problema vamos a tener que añadir un tema que, se extiende también entre la sociedad, entre el universo femenino, mejor, de las mujeres del periodo moderno, y es que bastantes de ellas tuvieron que marcharse a los puertos de embarque porque era la mejor manera de estar informadas, de esperar a su marido, de esperar que su marido las reclamara, de esperar los envíos de dinero que su marido les mandaba y, en definitiva, abandonan su espacio vital y se marchan a vivir a otro lugar que les resulta ajeno y en el que tienen que recomponer de nuevo una vida. Por tanto, lo que tenemos al menos que aclarar para no alargarnos mucho es que estas mujeres encaran la situación, a veces dependen de una familia, pero en muchas ocasiones encaran la situación y empiezan a sobrevivir
como pueden o como una sociedad que no estaba muy preparada para entender una mujer incorporada al mundo, bueno, de un trabajo mal remunerado sí, pero un trabajo lucrativo no, pues le podía brindar. Me queda preguntarme por qué sintieron, y esto es lo más difícil. ¿Qué sintieron estas mujeres? Bueno, por lo pronto miseria, ya se lo he estado contando, pero también hay otra parte del mundo de lo sensible que también intuimos que estaba ahí presente y en las cartas se vislumbra. Soledad y abandono. Una soledad y un abandono que inicialmente se entendía como temporal. Algunas cuando se iba el marido se vestían de luto, se vestían de viudas, porque se sentían viudas. Y lo cuentan en las cartas y lo cuentan en los testimonios, ¿eh? Es decir, la soledad está ahí, pero se entendía como algo transitorio. El problema era cuando esa soledad se hacía reincidente y el dejarlo también. Mire, les voy a contar una historia que a nosotros siempre nos gusta traer a colación para que entiendan un poco de lo que les estamos hablando. Era una mujer que vio, no sé exactamente dónde lo... Gertrudis, sí. No, la he perdido. Estefanía Bernal. Aquí. Vamos a ver, era, les decía, una mujer de Cádiz que vivió el desgarro de la pérdida de varones de su familia en 3 momentos. Primero, despidió al marido. Se marchó a América y se olvidó de ella. Cuando su hijo mayor creció, le animó a que fuera a reencontrarse con el padre, de tal modo que esta mujer se vuelve a poner en el puerto y vuelve a despedir a otro varón de su familia que ya era un adulto y que la podía mantener, la podía sustentar. Y el chico se muere en la travesía. Y finalmente el otro hijo que tenía lo vuelve a embarcar con el único afán de que conocieran a su padre, porque llevaban 15 o 18 años, no recuerdo, sin el padre emigrado, sin dar señales de vida, y esos niños habían conocido al padre pues en la tierna infancia. Esas historias, hay miles de historias como esta nos parece muy gráfica, y además, bueno, traíamos ahí la diapositiva para que la vieran. En este ámbito de los sentimientos vemos a unas mujeres mucho más indecisas y sobre todo más débiles que en el ámbito económico. La mujer en el ámbito económico se nos muestra como emprendedora, en el ámbito sentimental no. En sus documentos y en sus actitudes hay frases de cariño, hay súplicas, hay ofrecimientos al reencuentro y al perdón, a pesar de que eran conscientes de que sus maridos las habían abandonado en América o al menos habían encontrado otra pareja en América. Intuimos a veces que estas frases de cariño escondían la dependencia que muchas tenían del marido, también a nivel económico y a nivel legal. Les vamos a enseñar un testimonio, también que se lo leemos para que al menos tengan información de alguno de estos textos. Se llamaba Catalina Rodríguez de Lara y escribió a su marido Alonso Guerra de Mendoza una carta a México en 1595 y le decía esto, que a mí me parece fundamental para que entendamos de lo que estamos hablando. Le dice, Catalina, hanme dicho que tenéis hijos allá que os detienen. Tráelos, que por vuestro amor yo los regalaré acá como si yo los pariera. Fiese de mí que lo haré mejor, que lo hago por daros contento. Estamos convencidas que estos maridos olvidadizos, cuando se marcharon, no siempre pensaban acabar con los lastres o romper los lastres que dejaban en España, pero lo cierto es que en muchos casos la comunicación se relajó, se interrumpió la relación y finalmente ellos trataron de recomponerse sentimentalmente amancebándose o volviendo a casarse en América. Vamos a acabar, pero llamándoles la atención sobre lo siguiente. A pesar de lo que he dicho y a pesar de lo que hemos contado entre las dos, no queremos que caigamos en el fácil victimismo de entender a estas mujeres como víctimas del contexto que vivieron, porque entendemos que fueron mujeres que encararon la situación, cada una como pudo. Por lo pronto, desde el trabajo,
trabajos mal remunerados, pero lo hicieron. Y se fueron al puerto de embarque, y fueron a buscar al marido, y mandaron a los hijos a por los maridos. Es decir, no se quedaron amilanadas. También trataron de recomponer la vida, su vida, la vida que había quedado aquí, tanto a nivel material como sentimental. Y en ese caso lo que tenían que hacer era contraer un nuevo matrimonio, pero antes tenían que demostrar que el marido ausente, que les había olvidado, había fallecido. Y eso era una tarea bastante difícil de conseguir. Algunas lo consiguieron, porque no es que las hubiera abandonado, es que había fallecido. Otras decidieron tirar por el medio y recomponer su vida al margen de la ley. Se casaron por segunda vez o se amancebaron, y esto les implicó cometer delitos que los tribunales civiles y inquisitoriales pues luego les pidieron explicación de ellos, y por eso hemos sabido nosotros de esos hechos. Por último, también, como la documentación nos deja ver, hubo mujeres que trataron de conseguir que sus maridos volvieran a su lado para hacer vida maridable con ellas. Para esto van a recurrir a parientes que tenían en América, a religiosos que estaban en América, o incluso también a instancias que las justicias civiles y eclesiásticas pusieron a su alcance para que desde aquí emprendieran esas pesquisas, las llamadas requisitorias, para buscar a los maridos en América. Eran actos desesperados que en muchos casos no dieron fruto, pero que transmiten los sentimientos también de estas mujeres que vieron su vida marcada, rota en muchos casos por ese proceso migratorio que a veces lo hemos visto desde ese otro lado de la marcha, del dinero, de los metales, de las conquistas, de las hazañas, y también existe esta otra realidad. Muchas gracias.